Bueno, buenas tardes, hermanos, a todos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Me da mucha alegría estar aquí. Me da mucho gusto verlos a todos, que tantas personas nos podamos conectar juntos para meditar de la palabra de nuestro Dios. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Ok. Un tema muy interesante, hermanos, que el hermano Gilberto y el hermano Julio y otros estuvieron planeando, ¿verdad? Sobre las puertas abiertas. Y es un tema sin duda para que reflexionemos juntos, ¿verdad? Como su iglesia. Así que, bueno, una vez más, gracias a Dios, damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos reflexionar juntos. Yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, en que, o la mayoría por lo menos estamos de acuerdo en que preferiríamos estar pues de manera presencial o de manera tradicional en los edificios, viéndonos. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, bueno, sí me alegra estar aquí, o sí me alegra estar por Zoom, pero bueno, no, es mejor estar presencialmente, ¿verdad? Creo que la mayoría coincidimos en eso. Y yo creo que la iglesia no podría irle muy bien si todo el resto del tiempo nos quedamos así por Zoom, ¿verdad? Necesitamos estar de manera presencial y juntos. Sin embargo, hermanos, ahora que hemos estado en el confinamiento y en las casas y tratando de cuidarnos lo más posible, por lo menos no hemos podido reunirnos la mayoría de nosotros de manera pública, pues también han surgido oportunidades únicas. Han surgido oportunidades únicas, oportunidades de hacer cosas que usualmente cuando estamos reuniéndonos no podemos hacer, ¿verdad? Han surgido situaciones únicas, hermanos, que sin la pandemia no se hubieran dado, como por ejemplo esta reunión, ¿verdad? Esta reunión, esta campaña que tenemos hoy, mañana y el viernes, pues quizás no se hubiera dado, no se hubiese dado, hermanos, si no hubiera pasado todo esto que pasó del confinamiento y de la pandemia. Déjenme de recuerdo, hermanos, rápidamente, que siempre que surge una situación difícil en la historia, la iglesia responde con una oportunidad única. Siempre que surge un momento difícil, la iglesia responde con una oportunidad única, responde de una manera, es decir, han surgido cosas buenas de los momentos difíciles en la historia. Por ejemplo, hermanos, en el primer siglo, la iglesia en el primer siglo que sufrió persecución, esa persecución resultó en el esparcimiento del evangelio, ¿cierto? En el segundo siglo, hermanos, a finales del primer siglo y en el segundo siglo, se dio la situación de cómo el gnosticismo, una de las más grandes falsas doctrinas que amenazaron a la iglesia en el primer y en el segundo y en el tercer siglo, empezaron a bombardear a la iglesia, pero de ahí también surgieron cosas buenas, hermanos, porque de ahí tenemos escritos a manera de defensa de esta temporada, hermanos, y también, de acuerdo a los historiadores, hermanos, fue en ese tiempo y como respuesta de esta falsa doctrina que el canon se empezó a formar, el canon escrito, porque usted recuerda que las enseñanzas de Jesús, hermanos, estaban basadas más en lo que se llamaba la tradición oral, la cual es muy importante, ¿verdad? La tradición oral era muy importante en el primer siglo. Algunas de las cartas de Pablo y algunos de los escritos empezaban a circular, pero de manera individual en las iglesias. Pues fue en el segundo siglo, hermanos, por la amenaza del gnosticismo y de las falsas doctrinas, que el canon se empezó a formar. Entonces surgió algo bueno. Después viene Constantino, siglos más tarde, a oficializar la iglesia y realmente a arruinar muchísimas cosas que se tenían, pero la iglesia también responde con una oportunidad única. Y así, hermanos, puedo citarle ejemplo tras ejemplo de personajes, de momentos difíciles, de las cruzadas, de la Santa Inquisición, de persecución, de censura y de cosas difíciles como enfermedades también en estos 2000 años de historia, y vamos a encontrar una constante. Vamos a encontrar, hermanos, que siempre que se presentan momentos difíciles, algo bueno resulta de eso. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿qué de bueno va a resultar de todo esto? Esa es la pregunta para nosotros, hermanos.
¿Qué de bueno nos va a dejar esta situación, hermanos? Si en el segundo siglo la amenaza de la falsa doctrina, hermanos, resultó en algo precioso como fue la formación del canon, ¿verdad? Y obviamente esa no fue la única razón, obviamente eso está en el plan de Dios, ¿verdad? Y era el plan de Dios traernos su palabra, pero el plan de Dios se llevó a cabo, hermanos, precisamente por esta circunstancia de la amenaza de la falsa doctrina. Y resultó algo precioso para la iglesia, el libro de la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, este libro que utilizamos hasta el día de hoy, hermanos. Y es increíble, mire, esta historia del canon es increíble porque pues muchos teólogos e historiadores se preguntan, ¿en base a qué eligieron los libros? ¿Quién eligió los libros? ¿Cuál era el parámetro para decir, este libro sí entra, este libro no entra? ¿Cuál era el parámetro? ¿Se pudieron haber equivocado? Nos preguntamos cuando estudiamos la historia en el segundo y en el tercer siglo, y conforme va pasando el tiempo, hermanos, y se va estudiando más y se van descubriendo más cosas, nos damos cuenta, hermanos, cómo la iglesia hizo un excelente trabajo a elegir el canon, los libros del Nuevo Testamento, y no fue porque ellos fueran tan inteligentes, sino porque el Espíritu de Dios y Dios mismo les llevó, hermanos, a hacer esto. Entonces, la pregunta, hermanos, es, ¿qué va a resultar de este tiempo para nosotros? ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad única? ¿Qué ha de resultar de bueno, hermanos, de este tiempo? ¿Qué ha de resultar, hermanos? En que si nosotros, y esto usted lo ha escuchado una y otra vez, pero se lo voy a volver a decir hoy, pero no podemos regresar los mismos, hermanos, sobre todo de manera comunal, como iglesia, no podemos regresar los mismos. Nosotros aquí en la congregación donde sirvo, hermanos, este domingo que viene, 4 de octubre, es nuestro primer domingo de regreso al edificio, ¿verdad? Y espero de verdad, tanto mi familia como todas las demás familias, que no regresemos los mismos, hermanos, que regresemos diferentes, recargados, como la película de Matrix, ¿verdad? Que regresemos cristianos recargados, hermanos. Que regresemos con más poder de la palabra, más aferrados al Espíritu, más conscientes de nuestros pecados, que regresemos más arraigados en la palabra y en la persona de Jesús. Entonces, la pregunta para usted, hermanos, es, ¿qué le ha dejado esto? Si este tiempo, hermanos, usted lo único que ha hecho, usted y yo lo único que hemos hecho es quejarnos y extrañar y añorar, probablemente no hemos aprovechado muy bien el tiempo para transformarnos en esta temporada. Y quisiera hablar, hermanos, el tema de hoy se llama una oportunidad única. Y este tema, una oportunidad única, es una oportunidad única, hermanos, de aprovechar este tiempo. Es la oportunidad que tenemos de aprovechar este tiempo para que resulte en algo bueno ahora que nos preparemos para regresar. Recuerden dos cosas, hermanos. Uno, esta pandemia no se ha acabado y por cómo van los números, no se va a acabar pronto, ¿verdad? Entonces, si usted está diciendo, no, pronto ya, ¿verdad? Al parecer no, pero lo que sí está sucediendo es que ya nos estamos haciendo la idea de que tenemos que continuar con nuestras vidas y con la vida de la iglesia muy pronto. Quizá usted ya se está empezando a reunir en el edificio con la iglesia, quizá todavía no, y lo van a hacer pronto, pero no podemos esperar, hermanos, hasta que se termine en su totalidad este virus, porque algunos hablan hasta de años, ¿verdad, hermanos? Algunos hablan hasta para que se erradique por completo al 100%, algunos hablan hasta de años. Entonces, ya vamos a empezar, estamos empezando o vamos a empezar muy pronto a retomar tanto nuestras vidas laborales como la vida de la iglesia en los edificios públicos. Y entonces tenemos, hermanos, la oportunidad única de reflexionar, de corregir, de hacer cosas que necesitamos o a través de las cuales podemos aprovechar este tiempo, hermanos. Y la pregunta otra vez es la que debe quedar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón después de este tiempo. ¿Cómo voy a aprovechar esta oportunidad única? Entonces podemos ver esta situación de dos maneras, hermanos. Una, como una gran desgracia. Yo creo que sí, todos estamos tristes por muchas cosas que han pasado, desesperados, como si el hermano Juan Antonio, hasta deprimidos y ansiosos. Pero por otro lado, hermanos, ¿en qué cosas podemos aprovechar el tiempo para reflexionar? ¿Sí?
Sabe, hermano, que me gustaría hablar de tres cosas muy sencillas, muy obvias, pero que en las cuales he reflexionado mucho. Este semestre en la universidad en la que doy clases, he tenido la oportunidad de enseñar una clase sobre la filosofía de las religiones del mundo, ¿verdad? Entonces, este semestre estoy enseñando sobre las religiones del mundo. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente sobre el budismo, sobre el hinduismo, sobre el judaísmo, sobre la religión de los musulmanes, sobre el confucianismo, etcétera. Esta mañana, hermanos, temprano en la mañana, con los estudiantes, los alumnos de esa clase, estábamos hablando sobre Buda. Estábamos analizando uno de sus sermones más, más conocidos, que se llama Las Cuatro Nobles Verdades de Buda. Estábamos hablando un poco de la escatología de los budistas. Y una cosa me llamó la atención y lo empezamos a conversar entre los alumnos y yo. Una de las cosas a través de las cuales Buda, que no se llamaba Buda, sino Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, que significa el que despertó. Una de las cosas que enseñaba, hermanos, era lo que él conocía como las tres joyas del budismo. Y usted dice, ay, pero yo no soy budista, hermano, no me enseñes eso. No, ahorita rápido, voy a llegar al punto rápido. Las tres joyas del budismo, él enseñaba tres cosas, les dijo a sus discípulos, miren, las tres cosas más importantes del budismo. Número uno, yo, ¿verdad? Número dos, mis enseñanzas. Y número tres, la sangha. Y la sangha en el idioma sánscrito es la comunidad de budistas, ¿verdad? Entonces, esta mañana, hermanos, estuvimos hablando un poco de eso. Y de cómo en la religión budista estas tres cosas son lo más preciado. Buda, sus enseñanzas y su sangha, es decir, su comunidad de seguidores. Y yo les hacía una pregunta a los discípulos, bueno, a mis discípulos, a mis alumnos de esta mañana. Yo les preguntaba, ¿qué tan importantes son estas tres cosas? Trasladándolo a los que somos cristianos. ¿Qué tan importantes son estas cosas? Obviamente en el contenido hay significativas diferencias. Pero a pesar de que nosotros no le llamamos las tres joyas del cristianismo, estas son tres cosas muy importantes, hermano, también. Lo más preciado que tenemos es a Jesucristo, hermanos. Sus enseñanzas y su iglesia. ¿Sí? Lo más preciado que tenemos es a Dios y su obra a través de Cristo Jesús. Segundo, tenemos sus enseñanzas, su palabra. Y tres, tenemos a la iglesia. Fíjese, hermanos, son tres, es un triángulo que no puede haber uno sin lo otro, hermanos, en un cristiano fiel. No puede haber uno sin lo otro. No puedo decir yo amo a Dios y la obra en Cristo Jesús, pero no me interesa nada no me interesa nada de sus enseñanzas. O no puedo amar a Dios y a las enseñanzas y decir yo no amo a la iglesia, lo cual es una postura bastante moderna y bastante vista en las últimas décadas en el cristianismo. Gente quiere amar a Jesús sin amar a la iglesia. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos en estos tres puntos, hermanos, como una oportunidad única para reflexionar, para corregir, para que algo bueno resulte de todo esto. Vamos a empezar con la iglesia, hermanos. Y hay muchísimos pasajes, más de 100 pasajes en el Nuevo Testamento, hermanos, que nos hablan de la iglesia. Incluso en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla del pueblo de Dios y de la profecía de la iglesia también. Y podríamos leer aquí muchísimos pasajes y textos que hablen de la iglesia, pero uno de mis favoritos, quizá también de sus favoritos, es el de Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Verdad? Que dice, de este modo, Efesios 3:10, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. Si usted tiene la Reina Valera, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice la multiforme sabiduría. Dice aquí en la Biblia de las Américas, la infinita sabiduría. Lo mismo, solo expresado de diferente manera. De Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia.
a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia. La iglesia es el lugar encargado en donde Dios revela su sabiduría. Sabe, hermano, que uno de los pasajes donde Jesús habla de las funciones de su pueblo es en Mateo 5, donde dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Recuerda el pasaje? Ustedes son la sal de la tierra. Y cuando nos explican, yo me acuerdo de las explicaciones que recibía de adolescente o de niño sobre qué significa que seamos la sal de la tierra. Pues a veces la hermana o el hermano nos decía, miren niños, la sal de la tierra, incluso yo creo que hasta en la escuela recuerdo esta explicación, ¿verdad? La sal de la tierra es darle sabor, la sal es para darle sabor, nosotros somos el sabor de la tierra. Y yo me pregunto, hermanos, ¿la tierra, mi sociedad necesita de mi sabor? ¿Necesita la sociedad de mi sabor? Parece que no, hermanos. Es decir, cuando a veces ahondamos en esa explicación, decimos, es que la tierra necesita de mi sabor, yo necesito enseñarles cómo gozarse, nosotros somos la alegría de la sociedad, somos la sal. Pero usted echa un vistazo a la sociedad y ellos se la están pasando bien, hermanos. No es que yo necesite ir y enseñarles a pasarla bien, a reír, a gozar, hermanos. Yo creo que ellos saben gozar y saben reír y saben disfrutar y saben pasarla bien. Yo no creo que Jesús, hermanos, y permítanme desafiar un poco esa interpretación, pero yo no creo que Jesús está diciendo, somos la sal, vamos a dar sazón porque necesitan de nuestra alegría. Sí, el cristiano debe ser alegre y lo que usted quiere, pero yo creo que Jesús tiene en mente, hermanos, el libro de Levítico. Yo creo que Jesús tiene en mente el libro de Levítico cuando los viajeros, hermanos, cuando se usaba lo que dice en el libro de Levítico, la sal del pacto. La sal del pacto. En el Pentateuco 2 o 3 veces aparece esta frase, la sal del pacto. Y se utilizaba la sal del pacto, hermanos, para sellar un pacto. Para que la sal fuera el recordatorio del pacto que se acaba de hacer. Incluso algunos historiadores hablan de que cuando algunos viajaban, hermanos, traían una bolsita de sal ahí con ellos siempre, porque si se encontraban algún otro viajero y querían hacer un trato, intercambiaban, hermanos, la sal del pacto para cerrar su trato. ¿Verdad? Yo me imagino, hermanos, que cuando ellos estaban horneando un pan o cocinando, ellos sacaban la sal y espolvoreaban la sal, y la sal les recordaba el pacto que acababan de hacer, hermanos. La sal era la señal del pacto y la sal era el recordatorio del pacto que acababan de hacer. Yo creo que eso es lo que Jesús tiene en mente cuando él dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son el recordatorio ante la sociedad del pacto que Dios quiere hacer con ellos, que Dios ha hecho con ellos y que Dios quiere hacer con ellos. Eso es lo que yo creo, hermanos, que Jesús tiene en mente cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal no cumple su función, pues no sirve para nada. Si yo no le recuerdo a la sociedad el pacto que Dios quiere tener con ellos, que ha preparado para ellos. En primer lugar, si no lo recuerdo yo, si no lo recordamos como iglesia, la sal pierde toda su utilidad. No sirve, dice Jesús, para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, la iglesia, hermanos, nosotros somos la sal, debemos estar presente en la sociedad. Debemos estar presente en la sociedad, hermanos. Debemos estar presente en nuestras comunidades. Que la comunidad sienta la sazón, no porque le vamos a ir a enseñar a tener alegría. Yo creo que ellos saben tener alegría, hermanos, sino porque nosotros somos el recordatorio del pacto que Dios quiere tener con ellos, como se enseñaba en el libro de Levítico. ¿Sí? Una cosa, hermanos, que necesitamos reconsiderar y que puede surgir de esta situación es el papel de la iglesia en la comunidad. ¿Sí? El lugar que la iglesia ocupa en la sociedad y en nuestro vecindario y en nuestra comunidad, hermanos. Una de las cosas que tenemos que corregir como iglesia, hermanos, es que necesitamos salir de las 4 paredes. Y yo creo que ahora, hermanos, cuando regresemos,
¿Sabe? ¿Ha visto estos videos que comparten a veces por los grupos de WhatsApp o por Facebook en donde dicen, mira, aquí está fulano cuando el primer día de la iglesia y llega todo emocionado, corriendo y abrazando a todo? ¿Ha visto esos videos que ponen ahí a manera de broma? Podemos utilizar esa energía que tenemos, hermanos, con la cual vamos a regresar con tantas ganas y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejar de estar encerrados en estas cuatro paredes. ¿Por qué no contactamos a la escuela primaria de la esquina y le decimos, vamos ahí? Y en lugar de estar pensando en campañas, seminarios, campañas, seminarios, clases y más clases únicamente para nosotros, ¿por qué no contactamos a los de la esquina, de la primaria, de la secundaria y les decimos, buenas tardes, somos la Iglesia de Cristo, ¿les pudiéramos servir en algo? Estamos aquí a 2 cuadras, quizá aquí tenemos 30 años y ustedes no nos conocen, ¿verdad? Porque nos la pasamos ahí adentro en los seminarios, pero hoy quisimos salir y quisimos contactarles. Si usted va hermanos en México, yo sé que no todos son de México, pero si usted va al DIF, por ejemplo, el DIF está sediento de voluntarios, hermanos, que le ayuden en sus misiones comunitarias. Si usted va, buenas tardes, somos la Iglesia de Cristo, ¿en qué le podemos ayudar? Podemos ayudarle en escuela para padres, hacer tareas con niños, dar algún tipo de clase, pero no tenemos dinero, porque el DIF nunca tiene dinero, porque las secretarías de gobierno nunca tienen dinero, entonces les van a caer como anillo al dedo y qué gran oportunidad de predicar el evangelio, hermanos. Necesitamos ser la sal de la tierra, que cuando la gente espolvoree ese pan, esa sal en el pan, recuerden el papel de la iglesia. Salgamos del encierro, hermanos. Ahora que salgamos del encierro de nuestras casas, salgamos del encierro de las iglesias que tenemos décadas ahí encerrados. ¿Sí? No se trata, hermanos, de hacer servicio comunal por hacer servicio comunal. Se trata de hacer servicio comunitario para predicar a Jesucristo. Imagínense, hermanos, que digamos, mire, tenemos estos miles de pesos aquí, vamos en lugar de traer al hermano aquel famoso de Memphis, Tennessee, no se crea, pero de traer a aquel hermano famoso, ¿por qué mejor no usamos ese dinero? Compramos unas despensas, bendecimos a nuestra comunidad y lo más importante, les predicamos del evangelio de Jesucristo. Yo creo que estamos con muchas ganas de salir del encierro, pero la iglesia necesitamos salir del encierro del cual tenemos décadas encerrados. Así que recordemos esto, hermanos, que Dios quiere bendecir a la comunidad a través de su multiforme sabiduría, la infinita sabiduría. Y el apóstol Pablo le llama el misterio. ¿Recuerda sus cartas? El misterio. ¿Por qué? Porque era difícil comprender que el Salvador que proclamaban había sido crucificado, hermanos. Culturalmente, hermanos, era difícil de entender esto. Pero la iglesia necesitamos reflexionar en esto y puede ser una oportunidad única porque la iglesia va a ser más misional que nunca, va a ser más misionera que nunca, va a ser más evangelizadora que nunca, va a aprender a ser la sal de la tierra de una manera más poderosa. ¿Sí? Que cuando regresemos con toda esa energía, conforme vayamos regresando poco a poco, que esa energía, hermanos, nos lleve a predicar la palabra de Dios en nuestra comunidad, a estar más presente, que nos conozcan, que en nuestra comunidad podamos decir, somos la iglesia, hola, somos la iglesia del Señor. Y esto, hermanos, es algo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no pudo, hermanos, entender. Ellos creían que Dios los había elegido porque Dios odiaba a todos los demás. Nunca lo pudieron entender que Dios los había elegido porque ama a todas las demás naciones. Por eso en la dedicación del templo, por eso en Isaías capítulo 56, por eso en la última parte del libro de Levítico, en la última parte del libro de Deuteronomio, Dios les dice, necesitan bendecir a los extranjeros, ¿verdad? Y por eso una perfecta representación de esto es cuando la reina de Saba, y en el primer libro de Reyes, viene a conocer a Salomón.
Y la reina de Saba dice, se quedaron corto con la descripción que me habían dado, Salomón. Qué gran sabiduría. Pero fíjese bien al final de la historia, hermanos. Al final de la historia, la reina de Saba no se va diciendo, qué gran rey es Salomón. Al final de la historia, la reina de Saba se va diciendo, qué grande es Jehová, el Dios de Israel. ¿Se fija? Porque a través de ser la sal de la tierra, el pueblo necesita bendecir a su sociedad. Sí. Ojalá, hermanos, que reflexionemos en esto. Ojalá que no solamente quede en planes, sino que usted pronto se junte con los líderes de su congregación. Júntenlos, hermanos. O hermana, yo le animo a usted. Vamos a ser rebeldes hoy. Hermana, junte a los líderes. Dice, no, hermano, es que los hermanos no reaccionan. Hermana, llámeles y diga, hermanos, ¿por qué no hacemos algo para nuestra comunidad? ¿Por qué no somos la sal de la tierra más intencionalmente? ¿Por qué no nos dejamos ya de tanto evento para nosotros y estamos más presentes? ¿Por qué no contactamos aquí a las escuelas, al DIF, a cualquier cosa? Les ayudamos y presentamos al Señor Jesús y su evangelio. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo de una forma intencional. Segundo, hermanos, este tiempo, hermanos, nos debe llevar también a reflexionar sobre quién es Dios y sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién es Dios y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Una de las preguntas, hermanos, que desde febrero teológicamente estamos enfrentando es ¿por qué Dios permitió esto? O si a usted le gusta la onda pentecostal, la pregunta sería ¿por qué Dios nos mandó esto? ¿Verdad? Pero más bien es ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y una de las respuestas, hermanos, que debemos recordar es que, o una de las cosas que debemos reflexionar es que Dios no mandó esto, hermanos. Esto es nuestra responsabilidad. Estos son los resultados de nuestras malas decisiones. Dios no mandó esto. Dios permitió esto y Dios puede usar esto para su gloria, por supuesto que sí. Y Dios puede usar esto para que corrijamos, claro que sí. Dios puede usar esto para enseñarnos muchas cosas, por supuesto que sí, hermanos. Y ese es el punto de nuestra reflexión en esta hora. Pero cuando preguntamos por qué Dios permitió esto, también nos preguntamos con dolor por los que hemos perdido, hermanos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió que algunos de nuestros hermanos o familiares amados se fueran, hermanos, partieran de este mundo por esta enfermedad? ¿Por qué pasó esto? Y aquí, hermanos, pues entramos en el tema de la provisión de Dios. Cómo Dios interactúa con su creación. Es un tema teológico muy amplio que no vamos a resolver ahorita en unos minutos. Pero usted debe recordar, hermanos, que la vida sigue sus ritmos. Y una de las formas en la que Dios nos ama y en la que Dios interviene es a través de los ritmos divinos. El mundo tiene ritmos. Nuestro cuerpo tiene ritmos. El día y la noche, el dormir y el despertar. La vida funciona a través de ritmos y esos ritmos Dios los creó para ministrarnos diariamente, hermanos. ¿Sí? En esos ritmos, en el comer, en el dormir, en el despertar, en el día, en la noche, en las estaciones, son los ritmos en los que Dios nos ministra, hermanos, en su infinito amor. La vida sigue su curso, hermanos. ¿Sí? Los milagros, lo que nosotros llamamos milagros, hermanos, son una interrupción a los ritmos divinos, hermanos. Por eso algunos teólogos medievales decían que los milagros tienen que ser muy escasos, hermanos, muy pocos. Porque los milagros son una interrupción de Dios mismo que interrumpe sus ritmos que Él mismo creó, hermanos. Por un propósito que no podemos explicar nadie. Nadie podemos explicar eso. Pero usualmente, hermanos, el mundo sigue sus ritmos. Una persona se enferma. Una persona envejece, una persona muere, ¿verdad? Hay accidentes,
Viene el día, viene la noche, son los ritmos, hermanos, a través de los cuales Dios nos ministra todos los días. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, a veces cuando expresamos y decimos, ay, Dios me dio lo que quería, Dios es bueno, ¿verdad? Dios sanó a mi familiar, Dios es bueno, Dios me dio mis vacaciones, Dios es bueno, en la empresa me dieron el bono que tenían preparado para mí, Dios es bueno. Y sabes una cosa, hermano, si Dios no hubiera dado esas cosas, ni la sanidad, ni el bono, ni las vacaciones, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Amén. Dios sigue siendo bueno, hermanos. Porque mientras muchos de acá de este lado celebramos la victoria de que todo salió bien, por otro lado del mundo hay hermanos amados que están llorando, hermanos. Y Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo bueno, hermanos. Dios no deja, mientras unos publican en Facebook, gracias a Dios por mi viaje, Dios es bueno. Otra persona no pudo viajar. Otra persona no tiene ni qué comer y Dios sigue siendo bueno, hermanos. Entonces, la bondad de Dios no radica única y exclusivamente en todo lo bueno que me pasa a mí. Debemos agradecer a Dios, claro que sí, hermanos, pero también como Job debemos agradecer a Dios por lo que nos pasa también, que no es positivo. Hay hermanos amados, hermanos, a quien yo amo mucho que han partido con el Señor por esta enfermedad. Y hay hermanos amados a quien usted y yo amamos mucho y que han sanado de COVID. Y en ambas situaciones, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue controlando el mundo a través de sus ritmos. Entonces, en lugar de decir, Dios, ven, interviene y mándame una señal ahí mágica, que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para acercarnos a Él con humildad. Pero esto no es nada más el final de la historia. El final de la historia, hermanos, es que tenemos la esperanza de la resurrección. Recuerda lo que dice Pablo en Tesalonicenses, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Y esto es literal, hermanos. Hemos visto partir a algunos hermanos este año. Nos han dolido mucho porque algunos son muy cercanos, pero dice Tesalonicenses, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Y nuestra escatología cambia nuestra manera de vivir, hermanos. Lo que pensamos de la esperanza después de esta vida cambia de nuestra manera de vivir. Tenemos la esperanza de la resurrección, hermanos, y es algo literal. Estos hermanos que se han adelantado, los vamos a volver a ver. Y quizá algunos otros hermanos seguiremos partiendo cuando menos lo esperamos de este mundo, pero tenemos la esperanza de la resurrección. Hablando del budismo, hermanos, en estos días pasados les enseñaba a los muchachos sobre el concepto de la nirvana. Y yo les decía, la nirvana no es un grupo de rock. La nirvana es el concepto más deseado en el budismo o en las religiones orientales, también en el hinduismo. La nirvana, hermanos, usted sabe, el budista reencarna y reencarna y reencarna. De hecho, el hinduista reencarna, el budista renace, que es lo mismo con diferente palabra, reencarna y reencarna, hasta que en una de las vidas puede encontrar la nirvana. En una de todas sus vidas encuentra la nirvana. Cada vez que viene es un castigo volver a este mundo, porque no encontró la iluminación. Y la nirvana es el no volver nunca más. La nirvana es el desaparecer del mundo, el ser extinguido. Y yo les decía, ¿no les parece increíble que en la religión oriental el premio más grande a la iluminación y a la fidelidad es dejar de existir? Para los testigos de Jehová, hermanos, dejar de existir es el castigo, ¿verdad? Para si usted ha estudiado por ahí con un testigo de Jehová, usted sabe que la persona que no es fiel, según la perspectiva de los testigos de Jehová, la persona que no es fiel dejará de existir. No hay un destino eterno para esa persona. Según el budismo, el hinduismo, hermanos, el dejar de existir es el premio. Para otros es un castigo, para otros es un premio. No volver nunca más. Nosotros, hermanos, yo decía esta mañana, qué triste escatología. Por lo menos para mí es muy triste, hermanos.
y gloria a Dios que tenemos, hermanos, la verdad de la palabra de Dios y que podemos saber que después de esta vida, hermanos, nos espera un destino eterno. Que la palabra eterno suena muy fuerte todavía para mi mente. No lo puedo digerir bien todavía la palabra eterno, pero eterno es eterno. Algo que nunca va a dejar de ser. Sí. Y que cuando estemos allá, hermanos, estos años de vida en este mundo se nos harán nada. Porque estaremos juntos, usted y yo, y las personas que ya no están con nosotros, con nuestro Señor para siempre, por la eternidad. Y ahora, hermanos, que estamos en este tiempo de pandemia, tenemos que poner estos pensamientos, bajarlos de nuestra cabeza y ponerlos en nuestro corazón, porque usted entiende la teología de la resurrección, pero no siempre se siente tan cerquita como debemos sentirla ahora. Que este sea un mensaje que nos acompaña todos los días. Todos los días. Y para terminar, hablamos de la iglesia, hablamos de Dios y la esperanza en Cristo Jesús. Y tercero, tenemos una oportunidad única de abrazar las enseñanzas de la palabra. Una oportunidad única de abrazar las palabras de la enseñanza. Quisiera que leyéramos un pasaje que usted conoce muy bien, una historia que también usted conoce muy bien en el segundo libro de Reyes. Allá en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos del 8 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios, una historia que usted conoce muy bien. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó, y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Verso 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras. Usted conoce esta historia, hermanos. Pero esta historia, hermanos, el capítulo 22 del segundo libro de Reyes informa todas las historias que hemos visto desde el libro de Jueces. Porque aunque nos parezca increíble, hermanos, se había perdido el libro de la ley. ¿Sí? Se había perdido el libro de la ley. En este tiempo, hermanos, del libro de Reyes, lo único que había impreso, que fue a mano, pero lo único que había de la Biblia que tenemos hoy, hermanos, lo único que había impreso era los libros con seguridad sabemos que de Génesis hasta Génesis, Éxodo, Levítico, números, Deuteronomio, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero con seguridad, hermanos, tenían los primeros 4 libros de lo que hoy llamamos Pentateuco. Y era la ley, era la historia de la creación, era la historia del pacto con Abraham, el inicio del pueblo de Israel, la historia del inicio del pueblo de ellos, la salida de Egipto y la ley que Dios quería darles. Hermanos, y la habían perdido. Y acá, hermanos, parece que andan por ahí barriendo el templo y lo encuentran, hermanos. Y los teólogos debaten, hermanos, en cuánto tiempo tenía perdida la ley. ¿En cuánto tiempo? Porque parece que no hay claridad en cuánto tiempo. O sea, en algún punto lo perdieron. La mayoría piensa que en el libro de Jueces, en el tiempo de los libros de los jueces, al comienzo es como cuando entre tanta guerra y entre tanta cosa y tanto paganismo, como que se esfumó el libro de la ley. Y ahora todo tiene sentido, ¿no? Es por eso que cuando David quería trasladar el arca del pacto, pues no sabía cómo, hermano. ¿Se acuerdan? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y muere Usa.
No sabe David cómo trasladar el arca del pacto. Y cuando Jeroboam se divide el reino y quiere adorar a Jehová, pues pone unos becerros de oro ahí para adorar a Jehová. Porque quizás no tenía Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y Jehú, hermanos, años después de Jeroboam, hace lo mismo. Y dice el capítulo 23 aquí del segundo libro de Reyes, hermanos, que tenían añales sin celebrar la Pascua, tenían muchos años sin celebrar la Pascua. Imagínense el pueblo de Dios, tantos años sin celebrar la Pascua, hermanos. Por eso cuando el rey Josías le traen su escriba, el escriba Safán viene y le dice, mira, te voy a leer esto. Cuando lo escucha Josías, no puedo ni imaginarme lo que él sintió, hermanos. Se sintió totalmente abrumado, se sintió totalmente desobediente, se sintió totalmente... No puedo ni imaginarme cómo se sentiría Josías cuando escuchó que Safán le leía los libros de la ley y que le dijo, hemos tenido este libro ignorado por siglos. En el capítulo 23, un capítulo precioso, hermanos, que le invito a leer después en su casa, en donde hacen algunas reformas. Y sobre todo nombran muchos escribas que hagan copias y copias para que esto nunca nos vuelva a pasar. La religión judía, hermanos, tiene un antes y un después de las reformas de Josías. Hermanos, que nunca nos pase a nosotros, que nos olviden, que en nuestra casa se pierda por ahí la palabra de Dios. De pronto nos pasa como a Josías, que andamos por ahí barriendo y, oye, ¿y este libro, verdad? Desempólvalo, ¿verdad? ¿Qué tiene acá? Pues tiene ni más ni menos que todo lo que tenemos que saber de nuestro Redentor. Que nunca nos pase esto, hermanos. No sabían quién era Dios, no sabían cómo servirlo, no sabían cómo celebrar la Pascua, claro, porque no tenía la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos convertirnos en estudiantes. Usted, hermano, hermana, jóvenes, necesitamos convertirnos en estudiantes serios de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Quizá debemos dejar de perseguir a los predicadores de pedigrí, a los predicadores famosos. Debemos de dejar de vernos entre predicadores y a los predicadores como predicadores grandes y predicadores pequeños. No existe eso, hermanos. ¿Verdad? No existe eso. Y en lugar de tener esa perspectiva, ver como lo más grande a la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad? Sí hay hermanos que tienen más experiencia, quizá más conocimiento, pero para Dios no existen predicadores grandes ni pequeños y no deben existir para nosotros, hermanos. Nosotros debemos seguir a la palabra de nuestro Dios. Que este tiempo, hermanos, sea una oportunidad para convertirnos en perseguidores de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que cualquier oportunidad que tengamos, estudiemos de la palabra, que estudiemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Queremos entender a Pablo y no entendemos lo que Pablo leía, el Antiguo Testamento. Queremos entender a Jesús y no leemos lo que Jesús leía, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabe que en este tiempo de pandemia, hermanos, mi esposa se me acercó y me dijo, oye, me quiero meter a un instituto bíblico. Y yo le dije, no lo necesitas, me tienes a mí, ¿qué te pasa? Yo te enseño todo lo que quieras, ¿verdad? Y me dijo, no, pues es que siempre dices, y no, yo me quiero meter a un instituto bíblico. Yo quiero entrar, quiero estudiar, quiero aprovechar este tiempo para estudiar de la palabra de Dios, de buenos maestros, no de maestros chafas como tú. Me dijo, no, eso no me lo dijo, pero quiero meterme a un instituto bíblico. Quiero aprovechar este tiempo. Y se metió, no le voy a decir a cuál para no decir marcas, ¿verdad? Pero yo le dije, mira, ¿a cuál me meto? Yo le dije, mira, cualquiera, ninguno vas a encontrar un maestro como yo. No, no es cierto, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Yo le dije, mira, realmente no persigas marcas, no persigas, en todos te van a enseñar de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y admiro eso de ella y yo creo que todos debemos aprovechar este tiempo, hermanos, para arraigarnos más en la palabra y menos en otras cosas. Y termino con la pregunta que te hacía al principio, hermanos. ¿Qué de bueno ha de resultar para tu vida de todo esto?
Yo quisiera invitarte a 3 cosas, pero yo sé que hay muchas más. Número 1, a que seamos la sal de la tierra. Número 2, a que recordemos que Dios es bueno siempre, a pesar de las circunstancias, y a que nos arraiguemos más en la resurrección y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, a que persigamos el estudio de la palabra siempre que podamos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga.